Síntesis de la cafeaspirina expuesta por Cristian Villarraga, Aixa Carrillo y Esteban Salazar. Los objetivos que tenemos en esta práctica es extraer la cafeína y aspirina del medicamento que fue la cafeaspirina. Luego de esto vamos a analizar las reacciones de la separación y purificación. Para esto realizamos cromatografía de las moléculas y también vamos a determinar la masa recuperada de cada componente del medicamento. Bien, la cafeaspirina es un medicamento formado por ácido acetil salicílico que vendría a ser aspirina y el otro componente sería la cafeína. La función de la pastilla viene en las propiedades de esos componentes, ya que la aspirina contribuye a bajar la fiebre y aliviar dolores, que es generalmente por lo que se utiliza este medicamento. Y el segundo componente, que es la cafeína, que ayuda a estimular el sistema nervioso, contribuyendo hacia las otras características que le da la aspirina, ya que pues igualmente la cafeína es un estímulo natural que pues contribuye eh, a este tema. Bueno, entonces es tiempo de observar la estructura química que tenemos de los componentes que vamos a separar. Primeramente tenemos la cafeína, en la cual podemos identificar grupos funcionales tales como las amidas y las aminas. Y en la aspirina podemos observar más de dos. Podemos observar que tiene un grupo funcional alilo, uno carboxilo y éster. Para comprender mejor la síntesis de la cafeína es necesario tener en cuenta algunos conceptos. Extracción ácido-base. Está definida como la separación de un componente y una mezcla de reacción por medio de un disolvente orgánico en contacto con una fase acuosa. Este método se basa en el empleo de disoluciones ácidas o alcalinas que son capaces de convertir selectivamente ciertas sustancias en sales solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos. Así es como, por ejemplo, la disolución de hidróxido de sodio, en este caso al 10%, va a convertir los ácidos carboxílicos en las sales sódicas. Y de esta forma poder separar la aspirina de la cafeína. Igualmente pasa con el ácido clorhídrico, que se emplea para la extracción de sustancias básicas de las mezclas con otras neutras o ácidas. En este caso, la utilizamos al final para devolverle el carácter ácido a la aspirina que tenía inicialmente antes de reaccionar con la disolución de hidróxido de sodio. Agentes desecantes. Es necesario recordar que el agente desecante está relacionado con eh, un proceso que se debe realizar antes de la purificación de los productos, en este caso de la cromatografía. En nuestro caso utilizamos sulfato de sodio, ya que cumplía con los criterios de ser compatible con la sustancia, en este caso de la cafeína, y de esta forma absorber y eliminar todo resto de agua. Bien, y los compuestos utilizados durante esta práctica fueron sulfato de sodio, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico y la fase móvil usada durante la cromatografía a capa delgada fue acetato de etilo, éter de petróleo y ácido acético. Buenas tardes, yo les voy a hablar de la parte del procedimiento. Primero se identifican estructuralmente las moléculas involucradas de la cafeaspirina, como la aspirina y la cafeína. De esta forma se podrá establecer qué disolvente orgánico utilizar para separar los componentes del almidón, que en este caso fue el éter. Para esta práctica se usaron dos pastillas con 650 miligramos de aspirina y 65 miligramos de cafeína, las cuales fueron maceradas en el mortero. Después de añadir el éter, se hicieron varios lavados de la aspirina para separar el almidón y se filtró con la ayuda de un embudo de papel filtro y acción de la gravedad. Luego se llevó a cabo la extracción líquido-líquido usando como base el hidróxido de sodio
para separar la aspirina de la cafeína, obteniendo así cafeína en la fase orgánica y la aspirina en la fase acuosa. La cafeína de la fase orgánica se encontraba en la parte superior del embudo de decantación y la aspirina quedó en la fase acuosa en la parte de abajo. Esta se dejaba en el Erlenmeyer. Para proporcionar la formación de sal por la reacción ácido-base, se usó el embudo de decantación, agregando gota a gota el hidróxido de sodio, agitando y dejando salir el gas. Este procedimiento se repitió de 3 a 4 veces. En el primer Erlenmeyer con la fase acuosa se le realizó una prueba de pH y nos dio un resultado básico. Luego se le agregó el ácido clorhídrico para volverlo ácido, y así que volviera a su forma original de su grupo carboxilo. Mientras tanto, a la cafeína se le pasó a un beaker y se le utilizó sulfato y se le agregó sulfato de sodio como agente desecante. Una vez el sulfato extrajo el H2O, se pone la sustancia en un balón aforado, previamente pesado, y se ponía a secar en el rotavapor para analizar la cafeína recuperada. Finalmente, se realizó la cromatografía de la cafeína y la aspirina para establecer la pureza usando como fase móvil el éter de petróleo y el acetato de etilo. Entonces, para los resultados, como se puede observar en la tabla número 1, el porcentaje de rendimiento obtenido en la aspirina fue de un 14.6%. Es un valor muy bajo teniendo en cuenta que varios informes del, del mismo trabajo pudieran obtener un poco más del 50% de rendimiento. Esto se debe a varios factores, empezando por la inexperiencia de quienes realizan los experimentos. También puede afectar el hecho de que la reacción no se completa. En la metodología revisada en otros artículos hace énfasis en unos lavados, que se hace inicialmente a la aspirina con el éter. En un artículo de la Universidad Complutense de Madrid nos habla de un lavado que se hizo durante 3 horas para así lograr una eficiencia en la reacción. Por otro lado, se tuvo un error muy grande en los datos tomados en la cafeína, ya que no se pesó el balón aforado vacío. Esto nos impide hacer un cálculo correcto de rendimiento y no se puede realizar buscando el peso en internet del balón, ya que pudimos observar que hay varias marcas de balones, aparte el tamaño y el material también varían. Cromatografía. Como ya hemos estudiado, esta es una práctica que se utiliza para la separación y la identificación de componentes en una disolución orgánica. En este caso utilizamos como fase móvil dos disolventes. El disolvente número 1 está compuesto de acetato de etilo y éter de petróleo 2:1. Y en el segundo disolvente se le agregó ácido acético para fijar y concentrar mejor la aspirina, obteniendo como resultado que no dejaba rastro. Para calcular el coeficiente de desplazamiento, se utilizó la siguiente fórmula: distancia recorrida por el soluto sobre distancia recorrida por el solvente. En la placa número 1 podemos observar que la línea roja corresponde a la medida de la distancia recorrida por el solvente, mientras que la línea verde la de la aspirina y la azul la de la cafeína. En este caso obtuvimos 4,0 para el desplazamiento del solvente y la aspirina 2,3 centímetros. Entonces, para calcularlo dividimos 2,3 dividido en 4,0, lo que nos dio un resultado de 0,575. Para la placa número 2 se realizó el mismo procedimiento, solo que en este caso obtuvimos un desplazamiento para el solvente de 3,4 centímetros. Y para la aspirina el mismo valor, 2,3 centímetros, obteniendo como resultado 0,68. Conclusiones. Entonces, bien, se logró realizar la separación correcta entre los componentes de la cafeaspirina compuesta por cafeína y aspirina. También se pudo realizar las reacciones ácido-base para hacer la correcta separación de los compuestos.
Y para la cromatografía se puede entender los resultados de las placas cromatográficas y entender el porqué de esos resultados. También se puede hacer un correcto análisis de su pH usando pues las respectivas tiras y medidoras de pH. Muchas gracias.